Tengo que cambiar de equipo porque no me deja compartir mi pantalla esta tableta. Entonces déjenme conectarme desde otro equipo. Y un poquito para hacer honor a las personas que llegaron a tiempo, si les parece bien, voy empezando la charla y ahorita comparto pantalla para que estemos puntuales. ¿Está bien? Me gusta que mi compañera Alba vaya presentando un poquito su trayectoria en lo que usted se termina de preparar para optimizar los tiempos. De acuerdo, muchas gracias. Muy bien, bueno, muy buenas noches a todos. Soy la psicóloga Alba Angélica Castillo y es para mí un honor presentar a tan distinguida doctora. La verdad es que tiene un currículum muy, muy interesante, así es que los invitamos a que pongamos mucha atención y tengamos pues toda la apertura, ¿no? Para este tan importante tema. La doctora Carolina Santillán Torres Torija es psicóloga egresada de la licenciatura, maestría y doctorado en psicología por la UNAM, supervisora académica de la estrategia crisis, emergencias y atención al suicidio de la UNAM, FESI. Ha sido becaria para tesis doctoral en la Universidad de Pensilvania en el Centro para el Tratamiento de los Trastornos de la Ansiedad, profesora en la UNAM, FESI y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1. Autora del libro Estrés Postraumático después de un sismo, programa de intervención, coordinadora de los libros Estrés Postraumático, Bases Teóricas y Centro de Atención y Apoyo para Estudiantes, coautora del libro Pensamiento Suicida, asesora externa del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio. Ella es autora de 17 artículos científicos y 5 capítulos de libros. Al mismo tiempo, también es experta en estrés, hábitos nerviosos, trauma, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, fobias, espectro obsesivo, autolesiones y conductas asociadas al suicidio. Le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Adelante. Creemos que no se escucha, creo que tiene el silencio su micrófono, si gusta. Listo. Muchas gracias. Ahora Pues, sí. al contrario, Gracias. la verdad es que yo me siento muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Nunca he tenido la oportunidad de ir a Sonora y es como un pendiente que ahí tengo personal porque hasta tengo familia y creo que podemos pues justo hablar de lo que hemos estado desarrollando desde hace tiempo en algunos eventos académicos porque pues desafortunadamente esta necesidad de tener intervenciones psicológicas efectivas, particularmente en una época en donde hay un incremento de temas muy delicados, pues es una obligación, ¿no? Para todas las que hacemos investigación, para las que estamos atendiendo a las juventudes. Y también, pues, les hablaré muy de manera superficial sobre el trabajo preventivo que hemos realizado. Solamente me podrían confirmar si se ve por ahí mi pantalla. Sí, muy bien. Yo sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces quiero empezar con esta diapositiva que me gusta mucho. La encontré recientemente en una revista y yo soy muy visual, me gusta mucho y me atrapan estas imágenes en donde podemos ver de manera muy gráfica de qué manera los y las colegas tenemos como esta oportunidad, a diferencia de en otras épocas. Recientemente en muchas universidades estuvimos celebrando la Semana del Cerebro, en donde pues cada vez más estudiantes están en un posgrado. Yo he dicho muchas veces que cada vez estamos más cerca de que las personas a las que atendemos
pues así como llegan con una prueba de colesterol, que simplemente comprueban la necesidad de cambiar el estilo de vida y probablemente acompañarlo con tratamiento farmacológico, pues lo mismo está sucediendo para salud mental, en donde va a haber un momento donde las personas van a llegar con una tomografía con emisión de positrones, con algún marcador biológico que demuestre, especialmente cuando hablamos de juventudes, que no es que la chica o que el chico tenga flojera o que lo haga por molestar o que quiera obtener la ganancia secundaria de no ir a la preparatoria hoy, sino que pues si tienes un cerebro, ese cerebro va a, al menos para un 30% de la población, en algún momento a lo largo de la vida, va a tener de fábrica un tema anatómico o va a tener un problema para conectar las señales o va a tener una baja derivada de mucho estrés, de una pérdida, de sus ancestras, de la pandemia que no provoca, no causa, pero sí puede desencadenar esto que llamamos la edad del debut. Así como sabemos que la diabetes no es causada por un susto, pero sí el evento estresante es el que desencadena la herencia, el estilo de vida, la obesidad, el problema metabólico, pues sabemos ya con mucha confianza que la edad joven, principalmente decimos que entre los 15 y los 24 años estamos especialmente ocupadas y preocupadas porque pues un grupo de estudiantes, de vecinos, de hijos, de compañeros y tal vez algunos de ustedes que nos escuchan, empezaron a notar, les decía yo, cambios que no se pueden atribuir a la etapa crítica del desarrollo solamente, que no nada más ser especialmente ordenada, especialmente limpia, especialmente preocupada por la contaminación o estar verificando a cada rato si apagué la luz o no, si le cerré la llave del gas o no, si le puse la alarma al carro, o especialmente preocupada por las dietas, la alimentación, por revisar en el espejo algunas áreas de mi cuerpo. Y después tenemos pues uno de los problemas más importantes en el mundo, que es el consumo de sustancias, que para algunas personas es una especie de medicación, pero pues que poco a poco vamos a empezar a sentir esta oleada que tuvieron en la última década en nuestro vecino país de las muertes por consumo de fentanilo y por el abuso, ¿no?, de los opioides. Y pues poquito a poquito empiezan a desarrollarse algunos cerebros que van a tener algunos estilos, algunos rasgos, pero algunos trastornos en la forma de ser, en este patrón consistente de comportamiento al que llamamos o llamábamos en este manual diagnóstico de trastornos mentales, en la versión 4, trastornos de la personalidad, que no sabemos si van a ir desapareciendo, ¿no? Y algunos trastornos graves como la esquizofrenia y la depresión, que a mí me ha ocupado mucha de mi atención porque pues en la UNAM tenemos un programa muy importante de prevención, atención del suicidio y de posvención, es decir, atender a las personas que han perdido a alguien por esta causa y que muchas de las veces está relacionado con un problema de sintomatología depresiva o conducta impulsiva. Entonces, pues como colegas, como ya sea que ustedes sean parte de o hayan accedido a esta invitación eh, desde el Colegio de Profesionales de la Psicología, pues nos va a tocar en la consulta privada, en las instituciones públicas y en los entornos educativos, pues tener entrenamiento para detectar tempranamente qué con, conductas o grupos de conductas sí podemos decir que pertenecen a la etapa del desarrollo, que suelen con el tiempo madurar, pueden regular las emociones con sus habilidades y con las habilidades del clan principal que es la familia y la escuela, pero ¿qué grupo de jóvenes van a necesitar atención de orientación de psicoterapia altamente especializada o
de tratamiento farmacológico y que muy probablemente algunos de ellos van a ser candidatos a una psicoterapia orientada a la recuperación, es decir, que es un tema con el que van a estar batallando a lo largo de su vida y que a diferencia de otras generaciones, a mí me gusta como esta visión optimista de que tienen esa oportunidad que no tuvieron sus mamás, sus papás o sus abuelos de nunca haberse tratado. Entonces, pues, ¿qué nos dice esta tabla? Que tenemos la obligación de capacitar a los docentes, tenemos obligación de capacitar a los pediatras, a médicos, a trabajadoras sociales, a personal de enfermería. Les digo, pero sobre todo creo que el área de oportunidad pues es en la escuela cuando hablamos de adolescentes. Esta es una tabla que aunque es vieja y aunque se parece a la encuesta epidemiológica que a mí me gusta muchísimo de la doctora Medina Mora y su equipo, pues en los adolescentes esta revista nos hablaba ya de pues las prevalencias por problema o trastorno. Y entonces las más comunes en adolescentes, pues les decía yo, son la depresión, la ansiedad. Algunos adolescentes no son diagnosticados en la edad promedio, que suele ser entre los 6 y los 7 años. Tienen conductas del espectro impulsivo como el TDAH. Y otra vez, esta edad donde aparecen los trastornos de la conducta alimentaria, de conducta. A mí siempre me ha llamado la atención que los jóvenes mexicanos tenemos dos grandes problemas que parecen opuestos. Ansiedad, particularmente fobia social, estos jóvenes que no se van a acercar a pedir ayuda porque les va a costar, pues evidentemente, mucho trabajo tener una sesión cara a cara con una persona en donde tienen que tener contacto visual, en donde tienen que hablar, pero tenemos en el otro extremo también un grupo de hombres principalmente que cumplen criterios diagnósticos para una conducta antisocial de inicio temprano y que se caracterizan por esta cuestión de callo emocional y que son pues reclutados por el narcotráfico, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a los extremadamente introvertidos del espectro de ansiedad y por el otro lado tenemos a los extremadamente extrovertidos y o que pudieron haber empezado con conductas de impulsividad, trastorno oposicionista y desafiante y que luego deriva en que un grupo importante, por ejemplo, la doctora Fey Ostrowski, después de estudiar a jóvenes privados de la libertad, pues detecta un grupo importante de jóvenes que no tuvieron la oportunidad de recibir un diagnóstico a tiempo de una conducta como el TDAH y que ahora pues están sentenciados y el resto de su vida van a estar en una condición muy lamentable porque no hubo para ellos oportunidades de atención temprana. Y pues les decía las sustancias. Ahora, es verdad que hay otros temas de salud mental que nos preocupan con los adolescentes, trastornos relacionados con ansiedad como el pánico, el espectro estrés, trauma, el trastorno límite de la personalidad es algo que nos preocupa mucho por las autolesiones no suicidas que son bastante frecuentes. Les decía yo, el trastorno más grave que suele aparecer entre los 15 y antes de los 25, principalmente en varones, que es la esquizofrenia, y pues trastornos del espectro autista. A mí me parece que esta tabla anterior describe los trastornos como entidades separadas y que esta imagen representa mejor a una persona. Yo escuché recientemente de un autor que decía algo muy sabio, que no existen casos puros más que en los libros de psiquiatría o en los libros de psicología, pero lo que tenemos todo el tiempo en los centros de salud, en la clínica, en los hospitales y en las universidades o los centros de atención psicológica, son humanos que tienen algo parecido a lo que está en esta imagen, tienen un poquito de lo que tal vez empezó como un TDAH y que ese mismo TDAH tiene una alta comorbilidad con una cuestión de ansiedad y que obviamente pues era muy fácil entender que se hubiera involucrado o enganchado con el consumo de sustancias, alcohol en particular para inhibir, ¿no?, la impulsividad. Entonces ya cuando llegan los adolescentes con nosotras, probablemente tengan, pues lo que dicen los libros, entre 8 y hasta 20 años de haber dado síntomas, dado datos para un ojo bien entrenado, pero como no hubo esta posibilidad de que un docente o que un psicólogo educativo que tiene que ir a muchas escuelas al mismo tiempo,
detectara y ya nos llegan casos complejos con pronósticos reservados y pues también familias a las que hay que apoyar. Ahora, además tenemos pues un contexto en donde sin que fuéramos, porque había mucha especulación en la pandemia de cómo la pandemia iba a ser el predictor de un problema que sí fue un problema paralelo a COVID, el problema de salud mental, pero también tenemos que reconocer que, aunque dicen los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, que el 37% de las juventudes experimentaron problemas de salud mental durante la pandemia y pues casi la mitad experimentaron sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza en los últimos 12 meses. También tenemos que reconocer que hay trabajo muy importante en términos de poder formar juventudes con resiliencia, con introducir programas más tempranos de habilidades socioemocionales, para que tengamos también jóvenes en una mejor condición. Y pues, ¿qué nos obliga este contexto nacional con pues tanta penetración de la violencia, con tantas personas desaparecidas, con jóvenes que, a diferencia de lo que yo viví hace 40 años, que yo podía salir toda la tarde a jugar sin que tuvieran que estarme supervisando? Ninguna de mis amigas ni de mis amigos tuvo un problema que tuviera que ver con un asalto, con un secuestro, en fin, pues nos obliga a que entonces ahora, desde nuestra formación de pregrado, tenemos que conocer que la Asociación Americana de Psicología, la Sociedad Mexicana de Psicología, el Instituto Nacional de Psiquiatría establecen pues que existe esto que le da nombre a la charla de esta noche: intervenciones psicológicas, y la palabra clave es efectivas. Entonces, desde hace muchos años hubo dos grandes grupos de la División 12 de la APA que tienen dos páginas que yo les recomiendo mucho. Esta primera, que les haré llegar este PowerPoint a través de las personas que me hicieron favor de invitarme para que me hagan favor de compartírselos, y otra, otra comisión causada en determinar al menos dos grandes grupos de tratamientos. Veremos más adelante que hay autores que los nombran de otra manera, en donde pues esta gran responsabilidad de pues investigar y conocer el estado de las cosas, pero sobre todo, con eso, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos la obligación de ofrecer a las personas a las que nos consultan la mejor calidad de atención posible. Y pues psicología, como medicina, como otras ciencias, pues lleva muchos años probando las diferencias que existen entre un tratamiento, un placebo, una lista de espera, y esa es nuestra obligación: conocer para cada trastorno, cada problemática, no necesariamente un solo estilo, corriente, formación teórica es suficiente. Parece ser que tampoco el eclecticismo suele funcionar. Y entonces tenemos, con base a esta página, que es, les digo, esta división de tratamientos basados en evidencia para niños, y que pues, desde que yo salí de la licenciatura hace 20 años, la sigo revisando, y cómo van cambiando y cómo se van introduciendo nuevas intervenciones como la DBT, como ACT, como Mindfulness, ¿no? Y van peleando por tener los primeros lugares contra otras. Y entonces tenemos dos grandes grupos, según esta primera diapositiva: tratamientos que tienen evidencia que es probablemente eficaz, y tratamientos bien establecidos o sólidos. Y en el 2015, Tollin y otros autores, que son, les digo, yo también los sigo desde hace muchos años, establecen desde la División 12, que es esta división de psicología clínica, y ustedes pueden consultar porque es una página preciosa en donde puedes buscar por trastorno qué tratamiento es el que tiene evidencia muy fuerte, o sea, la calidad de la evidencia es muy alta, demuestra que mejoran los síntomas, que mejoran los resultados, las personas funcionan mejor. Cuando hacen seguimientos o evaluaciones post-tratamiento, siguen habiendo diferencias estadísticamente significativas. Esta obligación que tenemos de no dañar
hay un bajo riesgo de esto y a diferencia de otros tratamientos que son sólidos, otros que son débiles y otros que definitivamente pues se tiene que decir que tienen evidencia insuficiente y que no sería el tratamiento de primera línea o el tratamiento estándar que algunos gobiernos para las secretarías de salud, por ejemplo, capacitarían al personal, ¿no? Entonces, pues tenemos esa obligación de estar actualizadas y de conocer con cierto nivel de profundidad, dependiendo de que ya vimos la tabla de qué es lo que más frecuentemente nos va a llegar, pues tener la formación suficiente. Entonces, lo que yo hice y que les voy a compartir despacito es la descripción de estas 4 problemáticas. Y les digo, les voy a compartir la diapositiva para que le den clic a las ligas, para que lo puedan ver a detalle, para que se metan, porque pues muchos de estos trabajos se realizan desde universidades que publican de forma muy transparente y gratuita, sin fines de lucro, los manuales de intervención, para que ustedes puedan consultarlos y para que puedan obtener los instrumentos de evaluación sin estar en este dilema de la piratería o más bien del libre acceso. Entonces, en primer lugar, les quise presentar esta liga, déjenme, voy a abrirla, para que ustedes sepan qué ocurre cuando alguien tiene que tener un tratamiento para consumo de sustancias. Entonces, los tratamientos que más evidencia han demostrado para tratar adolescentes, en donde hemos visto pues que cada vez el inicio del consumo es más temprano, y les decía, tenemos que prepararnos mucho, mucho para un diferente patrón de consumo. Entonces, solamente me pueden confirmar si se ve esta página que dice Sociedad de Psicología Clínica, Diagnóstico. No se ve la presentación en PowerPoint. Ok, muchas gracias, para que yo le haga aquí el truco y comparta lo que quiero compartir. ¿Quieren compartir ventana o pestaña? Ándele, quiero compartir pestaña. A ver, ahí se ve una página azul que dice diagnóstico. Sí. Sí, ¿verdad? Ya, lo hicimos bien. Entonces, miren, esta es la página que yo les recomiendo muchísimo porque siempre la están actualizando. Un equipo de larguísima trayectoria, y entonces cuando ustedes se preguntan si yo estoy trabajando en centros de integración juvenil, si estoy trabajando en una clínica, ¿en qué tendría que ser experta? ¿O qué dice la APA que es lo que más funciona? Sabemos que muchas personas en México, la principal barrera es la económica, necesitamos tener intervenciones breves, de bajo costo. Algunas de las veces entrenamos a otros profesionales de salud para que repliquen algunos de los elementos del tratamiento. Y entonces, por ejemplo, aquí, cuando hablamos del diagnóstico de abuso de alcohol, uso y abuso de alcohol, pues uno de los tratamientos que sigue siendo muy efectivo es el manejo de contingencias para el trastorno por uso de sustancias. Entonces, miren, me gusta mucho esta página y de verdad que les invito a que se dan a ella, porque cada trastorno, lo que presenta la APA es un pequeño resumen de a qué se refiere con el tratamiento, pero lo más bonito son los recursos que regala la página. Entonces, si ustedes le dan clic aquí donde dice manuales de tratamiento, van a abrir los manuales que estén disponibles en formato PDF, que probablemente ya fueron probados, evaluados. Obviamente hay un gran rezago entre lo que se prueba en las universidades anglosajonas y lo que tenemos que adaptar culturalmente, pero se acerca mucho a lo que ha demostrado tener evidencia. Después esta pestañita, unas se ven más pálidas, si quieren entrenarse le dan clic y, por ejemplo, aquí vienen instrumentos, folletos, hojas de trabajo listas para imprimir, para trabajar. Acá vendrán algunos libros de autoayuda, bueno, muchos trastornos vienen incluso ejemplos de aplicaciones para teléfonos. A veces hay demostraciones en video de juegos de roles de cómo se realizan esta intervención en particular. Y pues a nosotros nos interesa mucho cuáles son estos estudios clínicos con poblaciones aleatorizadas,
o metaanálisis o revisiones sistemáticas que avalen este tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, aquí hay que meterse, nada más para que la conozcan. Y entonces, regreso acá. No me quiero meter mucho en terrenos que no son de mi área de especialidad. Prefiero hablarles en lo que sí hemos trabajado, y entonces les comparto ahora la diapositiva para que ustedes solamente revisen. Ahí está. La segunda pestaña, y se las voy platicando. La segunda pestaña, pues, es la pestaña que tiene que ver con depresión. Lo voy a hacer lo más grande que se pueda. Ustedes me dicen si se puede ver. Y les hice un formatito. Entonces, si ustedes acceden a conocer, esta foto la tomé hoy a las 2:74, por eso, para que vean que es muy actualizada. Cuando ustedes le preguntan a la APA, o les digo, si ustedes, hubo en el 2010 unas publicaciones del Instituto Nacional de Psiquiatría que si las googlean, se llaman guías clínicas, en donde pues es lo que el instituto considera que tiene mayor evidencia, que se ha aprobado en México, y les regalan, ahí vienen algunos instrumentos de evaluación, están todas las guías para todos los trastornos mentales, y nombró el instituto al equipo de especialistas en México que lleva muchos años trabajando en ello. Pero bueno, aquí podemos ver que pues existen 17 psicoterapias que han resultado ser útiles, pero no todas, les decía yo, lo que necesitamos saber es que tengan evidencia sólida o muy sólida, a diferencia de algunas técnicas que tienen evidencia más bien débil o dudosa, ¿no? Porque también creo que eso a mí como estudiante me ayudaba a definir qué curso quiero tomar, ¿no? De una psicoterapia que tiene evidencia sólida, o de una psicoterapia, por ejemplo, pensemos en una técnica para trauma que se llama EMDR, que todavía, a pesar de que hace 20 años que se creó, hay un debate alrededor de si tienes a una persona con la garantía de que la tienes hoy enfrente de ti, pero no estás segura de va a poder tener 5 sesiones, 2 o 3, pues cuál es la obligación ética, darle la mejor calidad de apoyo, y eh, no, no tenemos frente a nosotros conejillos de indias, tenemos personas que muy probablemente están en una condición de pobreza y de desigualdad, con poco acceso, muchas dificultades económicas y barreras para haber llegado contigo, y que tenemos que ofrecerle la mejor calidad de atención posible. Entonces, esta diapositiva me gusta mucho porque es muy vieja, es de un libro que yo ahorré, me acuerdo bien, en la maestría. Hay una colección muy bonita de Editorial Siglo XXI de Vicente Caballo, que se llamaba, me parece que Medicina Conductual, y pues ya desde entonces, ahora como que se ha revivido la activación conductual, por ejemplo, ¿no? Y pues desde los 70s, Lewinson nos hablaba, y les digo, yo soy muy visual, entonces este programa de habilidades y número de sesiones, me parece que de manera muy gráfica, la traducción es del 90, pero ya Lewinson desde el 70 y tantos hablaba de el tratamiento conductual de la depresión unipolar, y cómo para ustedes, como recién egresadas, o como egresadas ya de mucho tiempo que están buscando actualizarse, pues tendrían que saber que de manera gráfica así se vería los componentes del tratamiento para la depresión en un tratamiento estándar en un laboratorio universitario, donde pueden pagarle incluso el taxi para que llegue, en fin, hasta 16 sesiones. Y además me gusta mucho porque la barrita alta, lo voy a hacer un poco más grande, implica que en esa sesión la habilidad se entrena por primera vez, y en las siguientes se sigue reforzando la habilidad. Entonces, tendríamos nosotras claridad de, si ya revisamos cuáles son las psicoterapias basadas en evidencia, qué tendríamos que hacer desde la sesión 1, y vamos avanzando, depende del número de sesiones que pueda seguir viendo la persona, para tener un tratamiento bastante completo. Y pues esto que les digo, se ha puesto como un poco de moda, estos paquetes de tratamiento, pues ya desde hace muchísimos años. Lewinson es una idea, a mí me gusta mucho el trabajo de David Barlow, que propone el tratamiento transdiagnóstico, que también es un paquete de tratamiento
con una casita de habilidades que empiezan por entrevista motivacional, reconocimiento de las emociones, reestructuración cognitiva, terapia de exposición, pues tienen muchos años y porque además también es muy útil que ustedes conozcan estos planteamientos por si trabajan con grupos donde pueden atender a más personas en menor tiempo. También les puse por acá otra idea. Nosotros tenemos un diplomado de trastornos de la ansiedad, espectro obsesivo y trauma y pues entrenamos a los estudiantes en que una vez que conocemos, por ejemplo, para el trastorno obsesivo compulsivo, que es el de la izquierda, ¿qué es lo que más evidencia ha demostrado? Pues la terapia de exposición y prevención del ritual. ¿Cómo se tendría que ver una planeación de tratamiento de 16 sesiones? Pues siempre les invitamos a hacer muy buenas evaluaciones e historias clínicas con estos instrumentos de libre acceso. Estandarizamos qué les vamos a dejar de tarea desde la primera sesión, cuáles son los instrumentos específicos para trabajar, por ejemplo, este trastorno y pues qué tiene que ir haciendo el colega o la colega sesión por sesión para que la persona acceda a la mejor calidad de atención posible. Y del lado derecho les coloqué ligas sobre, desde el DSM-4, la APA, Asociación Psiquiátrica Americana, que es quien publica el DSM, convoca desde la editorial Oxford University Press, que es de mis favoritas, a todos los que entonces, antes era abierto, ahora ya no se sabe quiénes son los miembros que escriben cada o revisan, por ejemplo, ahorita en el camino hacia el DSM-6, porque ya tenemos DSM-5R, convocan a ver todos los expertos que escribieron el capítulo de depresión, pues que entonces generen un manual para el psicoterapeuta y para la persona que va a recibir la atención. Publica estos manuales y que si ustedes ingresan a esta página de la liga de abajo que dice global.oup, chicos, ya está la cena para que, ¿ya? Ah, perfecto, muy bien. Ustedes pueden acceder de forma gratuita a todos, a muchos formatos de esta colección que así se llama, tratamientos que funcionan. Fue la manera comercial de publicar las psicoterapias basadas en la evidencia y no recibo derechos por todos estos libros que yo les recomiendo, pero pueden revisar. Yo solamente aquí, por ejemplo, incluí un ejemplo de un tratamiento para ayudar a adolescentes varones que tienen problemas con la conducta sexual. Entonces, y arriba a la derecha, este libro en donde me parece que también pueden ser útiles para adolescentes, la colección para niños que se llama ¿Qué hacer cuando?, que ya tradujo en español TEA Ediciones y que es muy bonita porque está pensada para trabajar sesión por sesión en grupo o en individual. Este de la derecha que se llama Errores que te hacen temblar o algo así. Yo les puse la versión en inglés, les puse la liga en donde pueden bajar la muestra de las primeras 10 páginas del libro para que se den una idea y que pues está coordinada y editada por solamente pues egresados, muchas de las veces con un postdoctorado en psicología, y habla, por ejemplo, de estos niños que tienen problemas con aceptar la imperfección, que tienen baja tolerancia a la frustración y que pueden empezar a desarrollar rasgos de la personalidad obsesiva, muy perfeccionista del espectro ansioso, para que pudieran decir, bueno, entonces dame un ejemplo de un tratamiento basado en evidencia para adolescentes. Estas serían las recomendaciones que ustedes pueden revisar. Y lo que me pareció que también podría ser útil incluir, y les quiero compartir, es dos de las manuales de tratamiento que utilizamos en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala en la UNAM, en donde el cuaderno de la izquierda, que se los vamos a hacer llegar junto con el PowerPoint, y el libro de la derecha, que es un libro que pueden acceder porque fue publicado tanto en forma física como en forma digital, para hacer de libro acceso, pues incluye muchas imágenes, muchos ejercicios que ustedes pueden emplear con las personas con las que trabajan.
les platico un poquito del lado derecho. Nosotros en nuestra estrategia principalmente nos llegan algo que agrupamos bajo la categoría de emergencias psicológicas. Entonces tenemos un grupo de voluntarios que tienen muchas estudiantes de una facultad particular, porque es una facultad de salud, en donde las dos grandes grupos de necesidades tienen que ver con síntomas relacionados con el espectro ansioso, estrés y trauma, y el otro gran grupo son las conductas asociadas al suicidio, que podrían ser de dos vías, de el espectro impulsivo como autolesión no suicidas o intentos con alta impulsividad o depresión. Entonces, este cuadernillo que les vamos a hacer llegar, pues incluye todo esto eh, de planear un tratamiento desde aprender a reconocer las emociones, a nombrarlas, a diferenciarlas, una emoción de un sentimiento, y pues dependiendo de la problemática tendremos que ir eligiendo cuál sería la actividad que tendremos que ir trabajando. Nosotros creemos y coincidimos que pues para muchas cuestiones, especialmente estas que les comento, sigue siendo la psicoterapia conductual de primera generación, cognitivo-conductual y algunos elementos de tercera generación, los que más evidencia han demostrado. Entonces, pues es un paquete que incluye entonces psicoeducación sobre las emociones, psicoeducación sobre de qué manera la biología más la forma de cómo el cerebro funciona desde la perspectiva cognitiva, entrenando a las personas a distinguir qué es una distorsión cognitiva, qué es una reestructuración cognitiva. También técnicas, decíamos, como activación conductual, en donde les explicamos sobre la espiral de la depresión, les explicamos sobre, en muchos casos, hacemos técnica de solución de problemas, hacemos terapia de exposición cuando es necesario, evaluamos personalidad. Y del lado derecho, pues muchas veces tenemos personas que tienen síntomas del espectro ansioso y entonces van a encontrar que este libro contiene muchas herramientas, pues que son las que más evidencia han tenido. Primero, la psicoeducación sobre la ansiedad, en donde a nosotros pues siempre nos ha interesado mucho que las personas tengan este derecho a que alguien les explique cuando se emociona mucho un cerebro, porque así viene de fábrica o porque está sensibilizado desde que nació por una alta exposición durante el embarazo, a su mamá le tocó así, o esta alta incidencia de estresores cotidianos, de experiencias potencialmente estresantes o traumáticas, o pues desafortunadamente nos llegan jóvenes desde el bachillerato que tienen experiencias que más bien cumplen criterios para algo que se llama trauma complejo, pues pueden aprender a regular el estrés y entender pues que cuando una persona está estresada, por ejemplo, pues la propia palabra de estrés significa jalar, genera tensión, genera hiperreactivación física. Los pensamientos característicos del estrés o de la ansiedad suelen ser de anticipación catastrófica, sobreestimación de la amenaza, subestimación de las habilidades, y pues vamos acompañando tanto el trabajo con el cuerpo, con en los 90 solamente hacíamos, me acuerdo bien, respiración, relajación muscular progresiva, y ahora vamos haciendo mucho más de entrenamiento atencional. Sí hacemos algo de ejercicios de distracción con mucho cuidado para no promover la evitación, hacemos ejercicios de mindfulness cuando es prudente, y algunos elementos de alinear con los valores desde ACT, por ejemplo, ¿no? Y pues desafortunadamente nos tocó, les decía yo, una generación en donde en la Ciudad de México en particular, pues como riesgo de zona sísmica, como nuestra facultad está en el Estado de México, donde más feminicidios hay por estado, digamos, pues mucha exposición a presenciar o experimentar directamente eventos traumáticos que no solamente son los sismos, principalmente aquellos relacionados con la violencia. Entonces, nos gusta muchísimo y van a encontrar en este libro eh, cómo le tienes que explicar a alguien qué es esto del estrés agudo, cómo puedes hacer un primer auxilio psicológico,
los 4 componentes que hace una persona cuando está en estrés agudo, que tienen que ver con la intrusión, que son pensamientos que les interrumpen, que no les dejan funcionar, con evitación, una parte de ellos no quiere hablar del tema, no quiere acercarse al lugar, no quiere estar en contacto con ningún estímulo auditivo, visual o olfativo del evento traumático, al menos las primeras 24 a 72 horas. Empieza a tener pensamientos que no son depresión, se llaman afecto negativo, pero tenemos que cuidarlos. Algunas personas tienen experiencias que se llaman de disociación, en donde el cerebro pues así se separa de la realidad para intentar sobrevivir, entra como en este modo supervivencia. Para algunos será atacar, para otros será huir, para un tercer grupo más pequeño será quedarse paralizadas, y que un pequeño grupo de personas, porque les decía, sí transmitimos el mensaje optimista de que la gran mayoría de las personas, y especialmente los jóvenes, salen adelante por sus recursos o con el apoyo de sus familias, pero tenemos un grupo que algunos dicen del 30%, aunque hay ahí datos que de pronto nos queda la duda porque hay de inicio tardío, que van a generar después de 3 meses jóvenes con estrés postraumático, en donde estas conductas de evitación pues pueden ser no nada más evitación física a los estímulos en vivo, sino evitación experiencial, evitación de estar recordando, que la bibliografía nos reporta pues que detrás de estas cifras sobre el que nos preocupa mucho, que es el consumo de sustancias, pues está algún evento traumático y que les medio ayuda, pero genera una dependencia al alcohol, alguna sustancia, y algunos de ellos podrían desarrollar otras problemáticas y empezar a meterse ya el afecto negativo, la depresión y en algunos casos ideación suicida pasiva o un intento, ¿no? Entonces, pues queríamos que esta charla fuera pues un poco de entender qué es esto de las psicoterapias basadas en la evidencia, pero sobre todo que ustedes se fueran con tarea o con materiales que les fueran útiles para que los revisaran, de ahora dime un poco cómo los pongo en práctica. Además, yo desde el 2017, cuando llegué a la estrategia, Lulu Eguiluz, quien fue quien pensó en mí para quedarme con la supervisión académica del CREAS, me heredó una cámara de video y entonces yo seguí a un investigador de la Universidad de McGill en Canadá y me acuerdo muy bien que él dijo que todas las personas que teníamos la posibilidad de compartir el conocimiento, pues teníamos la obligación de hacerlo y entonces fue que empezamos el canal de YouTube que es donde mucha gente ha conocido. Entonces tienen que saber que tanto el libro de la derecha como el libro de la izquierda tienen la clase completita, muchas horas grabadas de clase eh, en las que yo participo, pero siempre conmigo están un equipo de profesoras y de profesores y ahora pues el equipo de voluntarias para que ustedes también supieran. En el caso, por ejemplo, del libro de la derecha, tenemos videos específicos. Si ustedes buscan Creas Iztacal en YouTube o si me buscan a mí, hay muchos videos. Por ejemplo, algo que hacemos mucho es una intervención basada en la evidencia que incluso recupera ahora el Plan Nacional para la Prevención del Suicidio, en donde participamos como asesoras externas. Es el plan de seguridad. Entonces, pues tal vez les pueda servir tener el cuadernillo, pero también tener la posibilidad de ver un juego de roles o de ver la clase sobre cómo se utiliza esa técnica en particular eh, para que pues tengan ya una visión mucho más clara y pueda serles útil para la práctica profesional en donde quiera que se encuentren. Entonces, me parece que esta es la última diapositiva, así. Entonces, yo me disculpo porque tengo hijos pequeños y tengo que ser muy puntual con el tiempo, entonces me gustaría mucho, pues, déjenme, hay un compromiso importante que tengo que cumplir. Me gustaría mucho conocer si tienen alguna pregunta, algún comentario, agradecerles la invitación y les voy a compartir la constancia que amablemente me enviaron en tiempo y forma de esta participación, pero tenemos unos minutitos para poder dialogar y que no sea un monólogo.
Muchas gracias. Voy haciendo partícipe las preguntas donde dice, ¿dónde se puede acceder al material que menciona? Cuaderno de recursos para voluntarios, estrés, me interesa recursos para poder trabajarlo en terapia con mis pacientes. Mayra Lisette Hernández. Sí, Mayra. A mí me hizo favor de contactarme María Dorotea Bernal, y entonces, si les parece bien, que sea a través de ella quien va a recibir el material, yo lo voy a mandar en este momento para que entonces el canal de comunicación sea vertical, y por ahí les va a llegar la presentación de PowerPoint, les va a llegar una liga para bajar el libro de estrés postraumático, una liga para bajar el manual, el cuadernillo que tenemos de voluntarios, y en la presentación nada más le dan clic para que abran ahí los materiales de las páginas. Muchas gracias. Zaira Carrera dice, hola, por algún medio podremos ver la grabación de esta conferencia, me pareció excelente y todo muy claro, gracias por invitarme. Ojalá pueda recibir más invitaciones. Saludos desde, no alcanzo a ver. Teresa, muchas gracias por compartir, excelente lo presentado. Mayra, excelente, muchas gracias. Raquel, nos vamos a ir a las preguntas. Me interesa tener acceso al material que nos ofrece, también muchas gracias, muchas gracias. Pues más que nada son felicitaciones, más que preguntas. Una pregunta también, en el campo clínico, ¿qué nos puede sugerir también ahorita que hay tanto, pues tanto cutting, ¿no? Algunas estrategias que nos pueda recomendar en base a su experiencia. Pues miren, yo creo que nosotros tenemos un grupo de estudio y es uno de los problemas más complejos. A mí me parece que hay dos temas que hay que tener, en los que hay que profundizar. Las autolesiones no suicidas, que pueden ser cortarse, quemarse o pegarse, suelen caracterizarse por la impulsividad, pero también hay un grupo de personas que tienen trauma o trauma complejo, que en un intento para intentar regular el dolor, el vacío o esta sensación de estar desconectadas de la realidad, eh, hacen, ¿no?, estas conductas. Entonces, a mí yo les recomiendo mucho, mucho que lean, y si quieren se los puedo mandar, el trabajo que hace Alexander Chapman, que explica con un modelo de evitación experiencial, porque les digo, yo siempre insisto en que las personas tienen derecho a que les expliquemos. Mira, hay personas que cuando se sienten mal, pues se duermen para que no les duele la cabeza. Hay personas que cuando les duele la panza ya saben que se toman un té. Hay personas que cuando se sienten mal empiezan a sentir que les falta el aire y empiezan a hiperventilar, y les explica uno qué es la hiperventilación. O hay personas que cuando se sienten mal se empiezan a acordar de cosas que ya pasaron, que no pueden cambiar, empiezan a poner música que va de acuerdo con eso, se empiezan a poner tristes. Entonces, digo, de manera muy superficial, a mí me gusta mucho explicarles lo que tienen las personas. Y las autolesiones no suicidas, a mí me parece que es muy importante que las personas, aunque nosotros no lo hagamos, que sí tengamos la obligación de acercarnos a entender lo que las personas sienten. Entonces, hay tres grandes componentes. Hay un grupo de cerebros que sienten más que los demás, que la emoción dura más tiempo y tarda más en bajar. Ese es el modelo con el que más me gusta. Entonces, pues cuando alguien se siente mal, tal vez a la mayoría de las personas les puede parecer un poco raro que cortarse les haga sentir mejor. Pero si lo analizas, cortarse es una experiencia sensorial, en primer lugar, que te ayuda a tomar distancia, que hiperfocalizas en el corte, en estar observando la sangre como sale, que es una especie de anestesiar el dolor, o cuando no sientes nada de sentir algo, y a veces de inhibir un dolor que ya sea una relación interpersonal, familiar, de pareja, te está generando mucho malestar emocional, y algunas emociones en particular, algunos autores coinciden que son castigo, vergüenza, culpa o invalidación, y que entonces cuando tú te cortas, yo doy otro ejemplo, ¿no? Me imagino que cuando alguien consume una sustancia muy potente, pues es un método, digamos, porque muchos psicólogos han hecho economía, ¿no? Entonces, desde la economía, pues es algo altamente efectivo, porque en un segundo quitas el dolor, es como el mejor medicamento que puede haber. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarle a las personas que existen otras maneras no tan rápidas ni tan efectivas como cortarse, efectivas entre comillas,
en las que pueden aprender a regular y desde la terapia dialéctica, por ejemplo, se dice aceptar que tu cerebro se emociona mucho, pero puedes adquirir herramientas para esa urgencia por ya no sentir, por desaparecer, por olvidarte, tomar distancia, por meter tu cerebro como en un cine, pues bloqueas toda la estimulación, todo está negro, ves solo la imagen, concentras tu atención, que a ti te pasa cuando hiperfocalizas con la autolesión, puedes aprender otras estrategias sin disociarte de regular, ¿no? Entonces, yo les recomiendo mucho a Alexander Chapman, les recomiendo mucho, obviamente, a mí me parece que para autolesión unos días la terapia dialéctico-conductual lo hace muy bien. Muy bien, muchas gracias. Por ahí, Y otra pregunta, ¿cuál ha sido la estrategia terapéutica de mayor frecuencia utilizada en la intervención con adolescentes? Atentamente, doctor Odorico Suárez. Pues mira, nosotros principalmente en la facultad trabajamos con adultos jóvenes, pero en el bachillerato trabajamos con adolescentes. Entonces, casi siempre es una modalidad breve, intervenciones de sesión única, intervenciones de 5 sesiones, en donde combinamos esto, terapia cognitiva, donde les damos psicoeducación sobre los síntomas o dificultades emocionales que presentan, y las técnicas más frecuentes son las que mencioné previamente, que son reestructuración cognitiva, activación conductual, técnica de solución de problemas, y para algunos jóvenes, entrenamiento atencional cuando hay algún tema de espectro obsesivo y esta regulación de las contingencias que también es útil para el consumo de sustancias. Excelente, muchas gracias. También pregunta aquí Mayra Lisset si tendrán información sobre el diplomado que mencionó la doctora Carolina. Si tienen alguna información, la pueden hacer llegar. Ay, sí, no, pues muchas gracias. Es muy fácil encontrarnos en Facebook, Creas Iztacala, y ahí subimos las actividades académicas que impartimos desde la División de Educación Continua de la UNAM, que están abiertas a todo el público, no tienen que ser comunidad UNAM, y yo también imparto algunos cursos avalados por la UNAM, entonces si me buscan en Facebook, ahí todo está muy fácil encontrar toda la oferta académica. Muy bien, muchas gracias. Nos quedan ya 3 minutos. Las últimas preguntas. Bueno, usted que está en México, atiende a distancia con efectividad, me imagino, también a adolescentes de otras partes del país, de otras partes pues de otros países. ¿Tiene esa experiencia? ¿La recomienda? No sé si nos puede abordar un poquito de eso. Sí, el protocolo de atención en línea desde mucho antes de la pandemia, la APA tenía este protocolo, obliga que por lo menos una vez tenemos que ver a las personas de forma presencial y después valorar la atención a distancia. Yo, pues como tengo este trabajo como profesora investigadora en la UNAM y tengo 2 hijos pequeños, difícilmente atiendo a adolescentes porque atiendo a mis hijos, hago las tareas, ahorita les digo que hasta plomería me tocó, entonces, pero creo que depende del espectro, porque si es un adolescente que es del espectro impulsivo, es demasiado pretencioso, me parece, obligarle a sostener su atención 50 minutos en una pantalla y necesita, me parece a mí, experiencias presenciales en donde puedas tener actividades concretas y el contacto humano es muy importante. Entonces, yo diría que depende de la problemática, sería la modalidad y casi siempre es mucho mejor alternar. Yo tengo compañeros y colegas excelentes. Yo tomo casos de adolescentes cuando las dificultades emocionales les obligan a tener un sistema no escolarizado, cuando han sido hospitalizados y no están estudiando, porque solamente veo muy poquita consulta por la mañana y también es muy fácil por ahí encontrarme, pero tengo excelentes colegas con quien yo puedo recomendar, o a veces nada más superviso los casos o me recibo una familia o un adolescente por primera vez y lo refiero a quien yo considero, y también pues hay excelentes instituciones públicas, ¿no? En la ciudad y algunas al interior de la pública que también conozco directamente su trabajo, donde yo con mucha confianza puedo referir, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, siendo ya en punto de la hora que acabamos. Agradecemos la presencia de todas las personas y los miembros del colegio, también los invitados especiales y la gente externa. Y agradecemos a los miembros del colegio, quienes se puedan quedar, por favor, para la reunión y la sesión.
Aplausos. Falta Excelente la exposición. constancia No, hombre. de la doctora. La constancia, si la puede La poner, por constancia favor. si la puede Déjenme ver poner. si está. Claro que Déjenme sí. compartirles mi pantalla y que no sea ni la primera ni la última vez que nos vemos. No, al Me la contrario. mandan al correo de, déjenme ver, aquí está, para que les conste. Y ya les mandé el material, ¿eh? Para que no les digan que no les Perfecto. cuenten, ya está, ya debe estar por ahí el material Muchas para que gracias. me hagan favor de compartirlo. Perfecto. El Colegio de Profesionales de la Psicología en Sonora, AC, por una integración profesional, humana y científica, otorga la presente constancia a Carolina Santillán Torres Torija por su participación como expositora en la conferencia en modalidad distancia, intervenciones psicológicas efectivas en el manejo de conductas problemáticas de adolescentes. Ay, se me cerró una disculpa, no veo. Ya. Impartida el 20 de marzo del 2024. Firma la doctora Santa Magdalena Mercado Ibarra, presidenta del Consejo Directivo 2023 a 2025, Ciudad Obregón, Sonora, marzo 2024. Muchísimas gracias por su participación. No, hombre, al contrario. Muy buenas noches a todas y todos. Muchísimas Buenas gracias, doctora noches. Carolina. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Descansen. Les recordamos, invitamos a los miembros del colegio a quedarse para la sesión ordinaria y a las personas